Bienvenidos, welcome back a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más compartiendo este ratito conmigo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y cositas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tener una charla un poquito diferente. Vamos a bajar un poco el ritmo, a despojarnos de filtros y a conectar a un nivel más personal, si me lo permiten. Porque sí, soy Anne Ercel, actriz, modelo, figura pública, pero antes que todo eso soy una persona. Una persona con sueños, miedos, alegrías y por supuesto con una historia. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy. De una parte muy especial de mi historia, algo que guardo con mucho cariño en mi corazón, algo que me ha moldeado y me ha hecho ser quien soy hoy. Algo que, para ser honesta, nunca he compartido públicamente de esta manera. Es mi confesión más íntima, algo que siempre será único para mí. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, me encantaría invitarte a unirte a esta comunidad maravillosa. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y forma parte de esta familia que está creciendo día a día. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y si ya eres parte de esta familia, gracias, gracias, gracias. Su cariño y sus comentarios son mi mayor motivación. Bien, respiremos hondo y empecemos. Es difícil saber por dónde empezar, la verdad. Cuando pensaba en compartir esto con ustedes, sentía un nudo en la garganta. Porque abrirte de esta manera, mostrarte vulnerable, es un acto de valentía. Pero confío en ustedes, siento su energía positiva y sé que me entenderán. Esta confesión no es un secreto oscuro o algo vergonzoso, ni mucho menos. Es más bien un recuerdo, un aprendizaje, una experiencia que me ha marcado profundamente. Y está ligada a mi infancia, a esos años formativos donde todo parece más mágico y las emociones son a flor de piel. Crecí en Bandırma, una ciudad costera preciosa en Turquía. Rodeada de naturaleza con el mar como telón de fondo y una familia que me amaba incondicionalmente. Fui una niña curiosa e inquieta con una imaginación desbordante. Me encantaba dibujar, pintar, escribir historias y por supuesto actuar. Desde muy pequeña supe que quería dedicarme al arte, que quería contar historias y conectar con las personas a través de mi trabajo. Pero mi vida no siempre fue un camino de rosas. Como todos, tuve mis momentos difíciles, mis obstáculos que superar. Uno de esos momentos, y aquí es donde empieza mi confesión, tuvo que ver con mi timidez. Sí, aunque parezca increíble, Anne Ercel, la que ven aquí, era una niña extremadamente tímida. Me costaba mucho relacionarme con los demás, hablar en público, expresar mis opiniones. Me sentía pequeña, invisible, como si mi voz no importara. Esto, obviamente, afectaba mi sueño de ser actriz. ¿Cómo iba a subirme a un escenario, a interpretar personajes, si me aterraba hablar con desconocidos? Era una contradicción enorme, una lucha interna constante. Me sentía frustrada, desanimada, a veces incluso llegué a pensar que quizás ese sueño no era para mí. Mis padres, al ver mi sufrimiento, me apoyaron incondicionalmente. Me animaron a buscar actividades que me ayudaran a superar mi timidez, a conectar con otras personas y a encontrar mi voz. Probé de todo, clases de teatro, de baile, de canto, incluso de oratoria. Pero nada parecía funcionar. Me seguía sintiendo incómoda, insegura, fuera de lugar. Hasta que un día, por casualidad, descubrí la pintura. No me pregunten cómo, pero un día me encontré con un lienzo, unos pinceles y unas pinturas. Y de repente algo hizo clic en mi interior. Empecé a pintar sin pensar, sin juzgarme, simplemente dejando que mis emociones fluyeran a través del color. Fue una revelación. Descubrí que la pintura era una forma de expresión mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. A través de mis cuadros podía comunicar mis sentimientos, mis pensamientos, mis sueños, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La pintura se convirtió en mi refugio, en mi terapia, en mi forma de conectar conmigo misma y con el mundo que me rodeaba. Y aquí está la parte más íntima de mi confesión: durante mucho tiempo, la pintura fue mi voz. Fue la forma en la que me expresaba, la manera en la que me comunicaba con los demás. Mis cuadros eran mi lenguaje, mi forma de contar historias, de conectar con las personas a un nivel más profundo. Gracias a la pintura, poco a poco fui superando mi timidez. Aprendí a confiar en mí misma, a valorarme, a expresar mis opiniones. Descubrí que mi voz sí importaba,
que tenía algo valioso que aportar al mundo. Y lo más importante, entendí que no necesitaba ser perfecta para ser aceptada, que mis imperfecciones me hacían única y especial. La pintura me dio la confianza que necesitaba para perseguir mi sueño de ser actriz. Me ayudó a superar mis miedos, a enfrentarme a los retos y a creer en mí misma. Y aunque hoy en día mi carrera se centra principalmente en la actuación, la pintura sigue siendo una parte fundamental de mi vida. Sigue siendo mi refugio, mi terapia, mi forma de conectar con mi interior. De hecho, muchas veces utilizo la pintura para prepararme para mis papeles. Me ayuda a entender mejor a mis personajes, a conectar con sus emociones y a darles vida de una manera más auténtica. La pintura y la actuación, para mí, están íntimamente ligadas. Son dos formas de expresión que se complementan y se enriquecen mutuamente. Y esta es mi confesión más íntima, mi gente preciosa. La historia de cómo la pintura me ayudó a superar mi timidez y a encontrar mi voz. Una historia que nunca había compartido públicamente de esta manera, pero que siento que era importante que conocieran. Porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos pequeños, invisibles, como si nuestra voz no importara. Pero quiero que sepan que no están solos. Que todos tenemos una voz, algo valioso que aportar al mundo. Y que no importa cuánto tiempo nos tome encontrarla, lo importante es no rendirnos, seguir buscando y creer en nosotros mismos. Espero que esta pequeña charla les haya inspirado, les haya hecho reflexionar y les haya recordado que son únicos y especiales. Recuerden siempre que sus sueños son importantes, que su voz importa y que tienen el poder de crear la vida que desean. Y ahora, para resumir un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la timidez puede ser un obstáculo en la vida, pero también cómo el arte, en mi caso la pintura, puede ser una herramienta poderosa para superarla. Hemos hablado de la importancia de la autoexpresión, de la confianza en uno mismo y de la búsqueda de nuestra voz interior. Y sobre todo, hemos recordado que todos somos únicos y especiales, con algo valioso que aportar al mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo. Por escuchar mi historia, por su cariño y por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, qué les ha inspirado y qué piensan de mi confesión. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conectar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad maravillosa. Les mando un beso enorme, muchísima energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Hola de nuevo, familia. Siguiendo con nuestra charla íntima, quiero profundizar un poco más en esos años de Vandrma y en cómo se manifestó esa timidez que quizás muchos de ustedes no asociarían con la Anne Ercel que conocen hoy. Vandrma para mí siempre será sinónimo de hogar. Recuerdo las tardes infinitas en la playa, construyendo castillos de arena que las olas se encargaban de deshacer, y las cenas familiares donde las risas resonaban en cada rincón de la casa. Pero incluso en ese entorno idílico, la timidez era una sombra constante. No era una timidez superficial, de esas que se superan con un poco de esfuerzo. Era algo más profundo, una inseguridad arraigada que me hacía sentir vulnerable y expuesta ante cualquier interacción social. En la escuela, por ejemplo, me costaba levantar la mano para responder preguntas, incluso cuando sabía la respuesta. El miedo al ridículo, a equivocarme, me paralizaba. Las presentaciones orales eran mi peor pesadilla. Recuerdo una vez en clase de literatura, que tenía que exponer sobre un poema de Nazım Hikmet, uno de mis poetas favoritos. Había preparado la presentación a la perfección, me sabía el poema de memoria y tenía un montón de ideas que quería compartir. Pero al subir al estrado, mi mente se quedó en blanco. Las palabras se atascaban en mi garganta y sentía que el corazón me iba a estallar. Terminé balbuceando unas cuantas frases inconexas y bajé del estrado con las mejillas rojas y la sensación de haber fracasado estrepitosamente. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, me marcaron profundamente. Reforzaban la idea de que no era lo suficientemente buena, de que no tenía nada interesante que decir. Y esa creencia, obviamente, afectaba mi autoestima y mi confianza en mí misma. Fuera de la escuela, la situación no era mucho mejor.
Me costaba hacer amigos, unirme a grupos, participar en actividades extracurriculares. Prefería pasar tiempo sola, leyendo libros o dibujando, en lugar de enfrentarme a la incomodidad de las interacciones sociales. A menudo me sentía sola, incomprendida, como si viviera en un mundo paralelo donde no encajaba. Mis padres, como ya les conté, hicieron todo lo posible para ayudarme. Me llevaban a actividades donde podía interactuar con otros niños, me animaban a hablar, a expresar mis opiniones. Pero por más que lo intentaba, no lograba superar esa barrera invisible que me separaba de los demás. Incluso las clases de teatro, que parecían la solución ideal para mi sueño de ser actriz, resultaban ser un desafío. Me encantaba interpretar personajes, meterme en la piel de otros, pero me aterraba la idea de improvisar, de hablar en público, de exponerme ante un auditorio. Me sentía atrapada en una paradoja: quería ser actriz, pero no era capaz de superar mi timidez. Fue entonces, en medio de esa frustración y ese sentimiento de desesperanza, cuando la pintura apareció en mi vida. No fue algo planeado, ni buscado. Simplemente sucedió. Un día, mi abuela, que siempre ha sido una gran artista, me regaló un set de pinturas y unos pinceles. Me dijo: «Ande, pinta lo que sientes. No tengas miedo de expresarte». Al principio, no sabía qué hacer. Miraba el lienzo en blanco y me sentía abrumada. Pero poco a poco empecé a experimentar con los colores, con las formas, con las texturas. Empecé a pintar mis emociones, mis miedos, mis sueños. Empecé a pintar mi mundo interior. Y de repente algo mágico sucedió. A través de la pintura encontré una forma de expresarme sin tener que pronunciar una sola palabra. Encontré un lenguaje propio, una manera de comunicar mis sentimientos, mis pensamientos, mis ideas, sin tener que enfrentarme al miedo, al ridículo o al rechazo. Mis cuadros eran mi voz. Eran la forma en la que me comunicaba con los demás, la manera en la que compartía mi mundo interior. A través de la pintura podía mostrar mi vulnerabilidad, mi fuerza, mi alegría, mi tristeza. Podía ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Recuerdo que mi primer cuadro fue un paisaje de Bandrma. Intenté capturar la belleza del mar, la luz del sol, los colores de la naturaleza. Pero al mismo tiempo también reflejé mi estado de ánimo, la soledad, la melancolía, la esperanza. Fue un cuadro sencillo pero muy significativo para mí. A partir de ese momento empecé a pintar compulsivamente. Pintaba todos los días durante horas sin cansarme. La pintura se convirtió en mi refugio, en mi terapia, en mi forma de escapar de la realidad. Me permitía desconectar del mundo exterior y conectar conmigo misma. Poco a poco fui mejorando mi técnica, experimentando con diferentes estilos y materiales. Empecé a pintar retratos, bodegones, abstractos. Cada cuadro era una nueva aventura, un nuevo desafío, una nueva forma de expresarme. Y lo más importante, la pintura me ayudó a superar mi timidez. Al ver mis cuadros, la gente empezaba a interesarse por mí, a preguntarme sobre mi trabajo, sobre mis emociones. Y por primera vez en mi vida, sentía que tenía algo valioso que ofrecer, que mi voz importaba. La pintura me dio la confianza que necesitaba para empezar a hablar, para expresar mis opiniones, para relacionarme con los demás. Me enseñó a valorarme, a quererme, a creer en mí misma. Me demostró que no necesitaba ser perfecta para ser aceptada, que mis imperfecciones me hacían única y especial. Y esa confianza, poco a poco, se fue extendiendo a otros ámbitos de mi vida. Empecé a participar más en clase, a hacer amigos, a probar cosas nuevas. Incluso me atreví a volver a las clases de teatro. Esta vez, la experiencia fue diferente. Ya no me aterraba hablar en público, improvisar, exponerme ante un auditorio. La pintura me había dado las herramientas que necesitaba para superar mis miedos y perseguir mi sueño de ser actriz. Así que sí, mi gente preciosa, la pintura fue mi tabla de salvación. Fue la que me permitió encontrar mi voz y convertirme en la persona que soy hoy. Y aunque hoy en día mi carrera se centre principalmente en la actuación, la pintura sigue siendo una parte fundamental de mi vida. Sigue siendo mi refugio, mi terapia, mi fuente de inspiración. Y siempre la llevaré en mi corazón. Espero que esta historia, un poquito más extendida, les haya llegado al corazón y les inspire a buscar su propia forma de expresión, a superar sus miedos y a perseguir sus sueños. Les quiero mucho. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos.
Un beso enorme.